Mucho hemos hablado de la Tercera Guerra Mundial, de cuáles serán posiblemente las causantes de este conflicto, cuáles principales países se verán envueltos en la guerra y qué objetivos quiere la élite alcanzar con esta nueva guerra mundial. Pero poco hemos hablado de los artífices del sistema. ¿Quiénes son esa famosa élite? ¿A qué sociedades pertenecen? ¿Y cómo han llegado hasta donde han llegado? En este vídeo vamos a abordar todo lo posible estas cuestiones sobre los artífices. La gente siempre tiende a ver como únicos responsables del mal en el mundo a los líderes políticos, ya que los medios de comunicación juegan bien su papel en manipular y ocultar información sobre los culpables directos que usan a estos títeres políticos. Uno solo tiene que echar un vistazo a las hemerotecas de la historia para ver que esto que aquí se expone es cierto. ¿Sabía usted que Hitler había sido financiado antes y durante su auge por empresas norteamericanas? ¿Que detrás de la Revolución Rusa y el surgir del comunismo estuvo la élite económico-financiera? Anthony Sutton, economista e historiador británico, escribió unos volúmenes titulados Wall Street y el ascenso de Hitler, Wall Street y el ascenso del bolchevismo, en los que el autor nos detalla escrupulosamente qué empresas y personalidades norteamericanas financiaron a ambas ideologías totalitarias. De entre esas personalidades se encontraba la familia Rockefeller, familia que siempre nombramos a la hora de hablar de uno de los componentes de la élite, que junto con otras familias como los Rothschild han ido a lo largo de los tiempos amasando poder y junto con otras personalidades y agrupaciones han diseñado el sistema de nuestros días. Estas familias, por medio de sus inmensas fortunas, empresas, corporaciones y entidades financieras, han estado detrás de numerosos acontecimientos, como la Primera y Segunda Guerra Mundial, la creación de la Reserva Federal, la fundación de la ONU, y están a cargo de influyentes y poderosos grupos como el conocido Grupo Bilderberg o la Comisión Trilateral. No pretendemos simplificar a la élite en solo estas dos familias porque sería una completa falacia, pues como decimos, son parte de la élite. Pero en esta élite se encuentran grupos más antiguos que los que hemos señalado, unas sociedades que surgieron desde largo tiempo atrás y que inteligentemente han sabido perdurar y hacer creer a la gran mayoría de la población que no existen o que no tienen influencia, poder alguno, y que tan solo son ciencia ficción. Hablamos de la masonería. La masonería se cree que procede de la Orden de los Templarios, quienes en su día llegaron a cosechar tanto poder que se temía que estos fueran a hacerse con el control. De esta forma, la Iglesia y el rey de Francia de por entonces, Felipe IV, llevaron a cabo la persecución y exterminación de casi todos los templarios, ya que algunos de ellos huyeron a Escocia. Pasado un tiempo, resurgirían con el nombre de masones, los cuales vendrían a ser, entre otros oficios, constructores de catedrales e iglesias, lugares donde dejarían impresos sus símbolos y poco a poco se irían extendiendo a los diferentes campos del sistema: la economía, las finanzas, la política, la religión, alcanzando así el control del mundo. Una vez asentados en Europa, pasarían a América, estando detrás de las revoluciones independentistas contra el Imperio Británico y Español y estando presentes en prácticamente todos los continentes del mundo. Reyes, presidentes, banqueros, empresarios, abogados, astronautas, la masonería, cuan pulpo, extiende su influencia y dominio a toda clase de profesión y ámbito. Para ver el poder e influencia de estas sociedades a lo largo de la historia, solo tenemos que ver la cantidad de personalidades importantes que han sido masones y cuyas acciones han sido vitales para conseguir objetivos de la élite. Napoleón, Simón Bolívar, Salomón von Rothschild, Stalin, Lenin, Karl Marx, Churchill, la reina de Inglaterra, su padre y bisabuelo también lo fueron, el Papa Francisco. Son solo unas pocas personalidades de las muchas que han pertenecido o pertenecen a la masonería. Si se ha fijado usted, todos esos personajes tienen un gesto en común, el ocultar la mano bajo la chaqueta, lo cual viene a ser un símbolo masón. Para que vea más clara aún
la implicación de la masonería en tantos y tantos acontecimientos históricos, esta sociedad estuvo detrás de, por ejemplo, la Revolución Francesa, tras la cual pondría al mando de Francia a uno de los suyos, es decir, Napoleón Bonaparte, y pudiéndose apreciar símbolos masónicos en la Declaración de los Derechos Humanos. La masonería también estuvo detrás de las revoluciones latinoamericanas contra el Imperio Español, siendo varios de los líderes revolucionarios y futuros gobernantes masones. Si recuerda, anteriormente hablamos de cómo empresas norteamericanas financiaron tanto el ascenso de Hitler como la revolución comunista de Lenin, y tanto Lenin como Stalin eran masones. Y si tenemos en cuenta que Karl Marx era también masón, veremos que el comunismo no es más que otra ideología prefabricada por la élite. Se rumorea que el hundimiento de Lusitania en 1915 fue permitido por Winston Churchill, primer Lord de Almirantazgo de por entonces. Decidió no escoltar al transatlántico al pasar este por aguas en conflicto, permitiendo que el buque fuera torpedeado por los alemanes. En esta embarcación británica viajaban ciudadanos americanos, lo cual sirvió para convencer a la opinión pública de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Para que usted vea cuán verídico es que esta sociedad ha estado detrás de las dos últimas guerras mundiales, es necesario nombrar al masón norteamericano Albert Pike, quien en 1871 escribió una carta a su compañero masón italiano Giuseppe Mazzini, en la que le detallaba la planificación de 3 guerras mundiales. Y sin duda, la masonería ha estado y está muy presente en los Estados Unidos. Numerosos presidentes de los Estados Unidos han sido masones, plasmando además por doquier su simbología. La masonería es una sociedad que converge con otras sociedades de su misma índole, como los Iluminados de Baviera, los Rosacruces, Skull and Bones, los Jesuitas o el Bohemian Club. En la segunda parte de este vídeo vamos a hablar de los símbolos que usan estas sociedades y que han plasmado en prácticamente todas las ciudades del mundo, en nuestra cultura, nuestro día a día, en la música, y que esconden un culto común a algo o más bien a alguien.